¿Qué onda, señores? Yo soy el Che 503, trayéndoles la quinta historia de terror. Voy a hacer una pequeña introducción con un pequeño relato que se platicaba en el lugar de donde yo nací. El lugar donde yo nací está en una montaña, en un cerro, o en la sierra, como se le conoce en México. Y salíamos caminando del lugar, y en el pueblo cercano que estaba al pie de la montaña se alcanzaba a ver el cementerio del pueblo. Y en una ocasión había fallecido un señor de otro caserillito cercano de la misma sierra. Y entonces pues todo el mundo estaba, después de haber acompañado a la familia doliente durante la vela del cuerpo presente en la casa del difunto. El siguiente día se acostumbraba que se iba a sepultar el cuerpo, ¿verdad? Entonces contaban de que una vez un señor con su hijo iban caminando a recoger leña, y de lo alto vieron el cementerio. Entonces vieron de que ya iba cerca la caravana que iba acompañando al cuerpo del señor que había fallecido. Y en el cementerio vieron que había un montón de gente vestida de blanco alrededor de donde habían excavado la fosa para enterrar al señor que había fallecido el día anterior. Entonces el señor le dijo a su hijo: mira, le dijo, ya van llegando al cementerio, le dijo, pero ya hay gente esperándolos para recibir y acompañar durante la sepultura del cuerpo. Y el hijo le dijo: hey, no sabía yo que este señor tuviera tanta gente conocida de otros lugares, le dijo, pero qué bonito, le dijo, que vinieron a acompañarlo, aunque sea en su último día que va a estar, le dijo, que lo van a poder ver antes de que sea sepultado. Y entonces dijo: pero lo raro es de que toda la gente está vestida de blanco. Y le dijo el señor: sí, le dijo, acuérdate, le dijo, que en las diferentes religiones mucha gente, le dijo, es bastante conservadora con los rituales para despedir el cuerpo de una persona, le dijo, antes de su última morada, le dijo. Entonces el hijo dijo: bueno, qué bueno que pudieron acompañarlo y acompañar también a la familia, le dijo, por la pérdida que han tenido. Entonces le dijo su papá: sí, le dijo, qué bueno que lo pudieron acompañar. Bueno, ellos siguieron su vida cotidiana, y ahora voy a comenzar a contarles la historia, la original, que les quiero platicar. Para hacer esto, para contarles esta historia, hice la introducción de lo que se contaba ahí por mi pueblo, de donde yo nací, o en el caserío, ¿verdad? Porque la historia que les voy a relatar, esta sucedió en Galicia, España. Pero se cuenta y se platica la misma historia, y en diferentes lugares de Latinoamérica es la misma con diferentes personas, pero al final de cuentas la historia se conoce. Y esta historia se conoce basado en la Santa Compañía. No sé si alguno de ustedes ya ha escuchado eso de la Santa Compañía. Entonces comienzo con la historia. En un pueblito, también en un caserillito alejado de la ciudad más poblada y civilizada en Galicia, España, sucedió esta historia. Resulta de que habían salido de este caserillo una pareja de muchachos que, cuando en su adolescencia quisieron expandir más allá su educación de lo que había cerca, entonces decidieron moverse a la ciudad. Pasaron los años, y resulta de que el hijo, el descendiente de esta pareja joven que se había ido de ahí, ya cuando tenía sus 20 y tantos años, quiso reconectarse con sus raíces. Entonces quiso ir a visitar a sus abuelos, a los papás de sus papás, ¿verdad?
Entonces ya le explicaron cómo llegar, y era un lugar demasiado alejado de la civilización, que para llegar ahí, luego de dejar el transporte de la ciudad, que era el transporte público, viajaba en camión, en bus, en como le quieran llamar, de ahí tenía que esperar a que fuera un transportista para un pueblo, porque no llegaba el transporte público hasta allá. Entonces tenía que viajar en vehículo, ¿verdad? Habían camiones cargueros que de regreso, ya que habían vendido la carga que llevaban de cosecha, aprovechaba la gente y pues cobraban el pasaje como cualquier otro camión pasajero, ¿verdad? Entonces ya se iban al otro pueblo y así viajaban. Entonces, después de llegar a ese pueblo, había que viajar en carreta tirada por animales, ya fuera por caballos, por burros o por bueyes, pero el camino era demasiado rural y en mal estado como para que entrara un vehículo, pero con carreta tirada por animales sí había acceso. Entonces el muchacho contrató a un señor que tenía una carreta para que lo llevara hasta el lugar donde vivían sus abuelos, porque como estaba bastante alejado de la ciudad y de poblados, entonces tuvo que viajar casi 3 horas en la carreta después de haber rentado los servicios del señor. 3 horas sentado en la carreta de camino. Y ya que llegó al punto donde la carreta ya no tenía más acceso, tenía que caminar todavía media hora más. Pero ahí sí ya tenía que irse por veredas, porque ya ni la carreta entraba. O sea, no había acceso ni a carreta, a menos que tuvieses un caballo y pudieras llegar a caballo. Pero pues el muchacho venía en la ciudad. Entonces caminó, y durante el transcurso de que ya iba llegando al lugar, se estaba haciendo tarde, ya casi por entrar la noche, cuando llegó a la casa con los abuelos. Entonces ya que llegó con los abuelos, se saludaron y se abrazaron y todo tranquilo, y ya los señores pues le ofrecieron de comer. El muchacho comió y ya todo eso ya iban a ser casi las 9 de la noche, cuando los señores pues ya ancianitos, ¿verdad?, le dijeron que se fueran a descansar y que mañana podía recorrer el pueblito, el cantoncito, o una aldea como se les conoce en Galicia. Entonces el muchacho, pues como acostumbrado de vivir en la ciudad, no era de irse a dormir a las 8 o 9 de la noche, sino que pasada la medianoche y así, ¿verdad? Entonces él no se sentía cansado todavía, a pesar del viaje. Y resulta de que los señores se fueron a dormir a su habitación, y el muchacho fue a poner sus cosas a la recámara que le habían asignado para dormir, y dijo, bueno, no estoy cansado, voy a salir a dar una vueltecita. Y cuando se asomó fuera de la propiedad de los abuelos, miraba las casas que estaban cercanas ahí, y todo tranquilo. Se escuchaba una tranquilidad armoniosa, ¿verdad? Que pensó el muchacho y dijo, qué rico se respira aquí, sin tanto smog, y la tranquilidad que hay, libre del ruido de la ciudad. Y dijo, está bonito, se ve bonito el lugar. Y dijo, bueno, ya que mis abuelos se fueron a descansar, le voy a dar una vuelta al pueblo, ya que allá a lo lejos se escuchaba que de repente un ladrido de un perro, el maullido de un gato, pero de ahí todo sereno. Entonces dijo, voy a dar la vuelta, y comenzó a caminar por el caserillito. Eran pocas calles, unas 4 o 6 calles principales, y se fue a recorrer el lugar, ¿verdad? Y en poco tiempo lo recorrió completo, cuando de repente, ya que pensaba irse a descansar, pensando de qué tan bonito era el lugar de noche, y dijo, ahora mañana que ya lo conozca con la luz del sol, me imagino que va a ser mucho más bello de lo que ya lo estoy viendo. Entonces de repente empezó a notar, caminando de regreso a donde los abuelos, comenzó a notar de que
en el aire se empezó a respirar una esencia, pero no cualquier esencia, no de perfume o de flores, sino que un aroma especial, un aroma como a velas, no velas de aroma, no con aromas de flores o de perfume, sino a velas que se usan regularmente en las iglesias, ¿verdad? Entonces el muchacho le llamó la atención y empezó a tratar de buscar con su olfato de dónde provenía ese aroma a veladoras. Entonces empezó a caminar y por los diferentes caminos por los cuales se podía llegar al pueblo. Uno en particular fue donde sintió bastante fuerte el aroma a vela, y entonces se quedó parado y de repente vio que empezaron a aparecer luces de velas que venían flotando en el aire, y con la luz de la vela se dio cuenta de que venía un grupo de personas, cada uno con una vela en la mano, pero venían vestidos de blanco, pero encapuchados. Venían encapuchados y cada uno caminando y portaba una vela entre sus manos. Y se dio cuenta que había uno que lideraba la procesión. Y se dio cuenta que era el que lideraba, aparte de ir enfrente, porque era el único que portaba una cruz o un crucifijo en una mano y una vela en la otra mano. Entonces empezó a seguir la procesión, y cuando se dio cuenta, la procesión se detuvo enfrente de una casa. Y al fijarse bien en cuál casa era que se habían detenido, resulta de que había sido la casa de sus abuelitos. Entonces el líder de la procesión tocó la puerta y salió el abuelo del muchacho. Y él pensó, ¿por qué mi abuelo salió a atender a esta gente? ¿Serán conocidos de él? ¿Será que son parte de la iglesia de él, o será algún ritual que hay aquí en el pueblo? Y se empezó él a hacer muchas preguntas en la cabeza, y se fijó que el líder de la procesión le ofreció su vela al abuelito de él, y el abuelito la recibió. Entonces dijo, ¿por qué mi abuelo recibió la vela de esta persona? Y se puso a caminar. Entonces la procesión empezó a caminar, y su abuelito de él se unió a la caravana, a la procesión. Entonces él, en el afán de querer alcanzarlo, el abuelo se fue metiendo y se perdió entre la multitud que iba, de los encapuchados con las veladoras. Entonces él no pudo con la curiosidad y se entró a la casa y fue a tocar la puerta de la habitación de sus abuelitos, y despertó a la abuelita, ¿verdad? Entonces le dijo la abuelita, ¿qué pasa? Dijo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Entonces le dijo, mire abuelita, le dijo, ¿para dónde va mi abuelo? Le dijo. ¿Cómo que para dónde va tu abuelo? Sí, le dijo, se acaba de ir con unas personas, le dijo, que van caminando con velas en la mano. Y le dijo ella, no, si tu abuelito aquí está dormido. Y pues el abuelo de él estaba a la par de la señora, dormido, ¿verdad? Pero si yo lo acabo de ver que se acaba de ir con unas personas de blanco, encapuchadas. Le dijo, no, le dijo la señora, tú de seguro estaba soñando. Tu abuelito aquí está, le dijo. Entonces lo empezó a mover, ¿verdad? Lo empezó a mover y a mover, y el abuelo no despertó.
acababa de fallecer, y su nieto vio cuando él se unió a las filas de la Santa Compañía o Compañía. Y esa es la historia de la Santa Compañía que se relata en toda Latinoamérica. En muchos lugares, en la mayor parte de Latinoamérica, se conoce esta historia de la Santa Compañía. Si ustedes saben o han escuchado esa historia, déjenme sus comentarios. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué necesariamente nosotros pensamos, o tal vez por doctrina, nos han enseñado de que va a venir por nosotros un ser que es una calavera con una capa negra, con una guadaña en la mano, y que esa es la que nos va a venir a traer? ¿Por qué no pensar también de otro modo, de que no es así la muerte como nos la han pintado y como nos la han enseñado, o como la dibujan? Y todos, en cuanto escuchamos la palabra muerte, asumimos de que va a ser un ser calavérico o es un esqueleto que va a venir por nosotros. ¿Por qué no también pensar de que podría ser la Santa Compañía, que es la que viene por nuestras almas cuando llega el momento de partir de esta tierra, y que nos vamos a unir a ella, sea porque te portaste bien, fuiste buena persona, o fuiste mala persona, cometiste errores que tal vez a la larga te arrepentiste de haberlos hecho, pero que no va a ser una calavera, sino que van a ser seres que vienen de blanco, encapuchados por nuestra alma, para llevarnos al plano espiritual donde vamos a pasar lo que venga después de la muerte. ¿Por qué no ponernos a pensar un poquito más allá de que no todo es como nos lo han enseñado en las doctrinas? O también, ¿por qué no pensar que cuando llega el tiempo de partir, nuestro espíritu no es la muerte la que en sí, como la han pintado, que nos viene a recoger? ¿Por qué no también pensar que es Dios quien viene por nosotros, por nuestra alma y nuestro espíritu? Si ya llegó el momento de partir, cuando nos han enseñado en la doctrina y dicen que en la Biblia dice que cuando es la hora de morir, tu espíritu y tu alma regresan con Dios, ¿por qué no pensar que es Dios el que viene por nosotros, por nuestro espíritu, por nuestra alma? ¿Por qué no nos quitamos esa tapazón ya de tenerle miedo a la muerte? Si se supone que la muerte es cuando nos vamos a reunir con Dios, que es el creador del todo, que nos han enseñado, que conocemos por enseñanza doctrinal de cualquier religión o creencia. ¿Por qué no pensar que es Dios el que viene por nosotros y no la muerte? Una calavera, un esqueleto encapuchado con una guadaña. ¿Por qué vendría la muerte o Dios a recogerte de esa forma? Eso nadie lo puede explicar. Simple y sencillamente la muerte la han pintado así porque un cuerpo humano, cuando deja de vivir, nuestra, ¿cómo se dice? Pues somos un esqueleto de hueso, ¿verdad? Pero ya sin piel, sin carne, sin tejido, sin nada. Así se ve el cuerpo. Y según nos explican y nos han enseñado, que Dios nos creó a semejanza de Él, pero tampoco nadie lo ha visto. Así es de que les dejo ese par de preguntas. Si me dejan sus comentarios, qué piensan, si han escuchado la historia de la Santa Compañía, si les gustó o no les gustó, todo comentario es bienvenido. Así es de que, señores, hasta aquí los dejo. Hasta la próxima historia de terror. Por favor, apoyen mi canal, el Che 503. Hasta la próxima, señores, y los dejo con esta historia o leyenda de la Santa Compañía. Hasta el próximo video, señores, señoras, bendiciones.